si es, vamos a hablar de neumonía del anciano, vamos a tocar un poquito, vamos a hacer como una especie de mezcolanza, por llamarlo de alguna manera, entre las guías, una comparación entre las guías de seguro, las guías del ATS, que es prácticamente es como lo último, la actualización que es del 2019, porque están las guías, digamos, las del 2007, que son el compendio más grande, pero en 2019 salen ciertas preguntas, alrededor de 15 preguntas, vamos a tocar algunos puntos finos y alguna búsqueda, vamos a hacer búsqueda de lo que digamos, lo que pudiera haber algún cambio en los ancianos. ¿Me pueden dar la que sigue, por favor? Para empezar, bueno, la neumonía sabemos que es una principal causa de mortalidad en el anciano. Esto, a medida que vamos envejeciendo, ahorita vamos a ver en una encuesta de las encuestas, sobre todo del INEGI, y sabemos que la mayoría de las neumonías en los ancianos se pueden explicar por cambios fisiológicos y anatómicos que ocurren a lo largo del envejecimiento. No solamente, como menciona ahí la diapositiva, no solamente hablamos del envejecimiento a nivel del árbol respiratorio y la respuesta inmunológica, sino que en el caso del anciano, también hay que comentar que hay trastornos que nos pueden llevar a estas situaciones, como son la disfagia o la higiene de la cavidad oral. Entonces, de esta manera podemos decir que la neumonía, a partir de cierta edad, a partir de los años, de los 65 años, es donde más torna una frecuencia para dichos problemas en el adulto mayor. La que sigue, por favor. Muy bien, en caso de la incidencia en México, podemos decir que en el año 2010 se reportaron alrededor de 156,000 casos de neumonía con una tasa del 144.50 por 100,000 habitantes y siendo discretamente más frecuentes en hombres y en mujeres. De hecho, Sí, se escucha bien. algo que pasa muy común cuando ¿Se escuchó evaluamos, bien? ¿Está ahorita lo bien? vamos a ver en la estadística del INEGI, que en lugar hablamos en lugar de muerte, en el caso de los hombres ocupa el sexto lugar, pero en el caso de las mujeres ocupa el quinto lugar. De manera general, en mayores de 65 años ocupa como lo mencionó la diapositiva, mayores de 65 años es la quinta causa de muerte. Pero a, a pesar de que en los hombres es la sexta causa de muerte, siguen muriendo más hombres que mujeres por esta situación que es, en este caso son las neumonías. Y obviamente, como lo menciona ahí, el 71%, hablamos de los extremos de la vida, ocurren en menores de 5 años y en mayores de 50 años. La que sigue, por favor. Aquí es lo que mencionamos, si se fijan en la, en la diapositiva, mencionamos que a nivel global, en México, ese es un reporte del INEGI del 2023, donde se hace mención que es la quinta causa de muerte de forma en la población en general, mayores de 65 años, pero hago mención, es la séptima causa de muerte en el caso de los hombres y la quinta causa de muerte en el caso de las mujeres, siendo aún así mayor número de hombres en el caso del 2023 que tuvieron un deceso por neumonía. La que sigue, por favor. Ok. La siguiente diapositiva simplemente nada más ilustra la, la diferencia en cuanto a algo que ya normalmente conocemos, que es los casos de defunción por grupo de edad, que en este caso mayores de 65 años, es donde más tenían en el caso del 2018, casi fueron más de 300,000 muertes perdón, más de 30,000 muertes en el año 2018 por causas de neumonía. Y hay algo importante, que es algo que nosotros normalmente como geriatras analizamos,
es la defunción por marginación. En este caso se hizo en el INEGI, se hizo un estudio por grupo socioeconómico. Y lo que probablemente ya sabemos es quienes tienen un bajo grado socioeconómico, normalmente es quien tiene mayor mortalidad y se va viendo que quien tiene mayor grado socioeconómico, pues obviamente se presentan menos número de muertes. La que sigue, por favor. Ok, eso es simplemente una muestra de cómo ha transcurrido a través de los años el número de neumonías. Estamos hablando en población general, desde 2011 al 2019. A partir del 2016 parece que hubo una intensificación de las campañas de vacunación. Por eso es que probablemente hay una disminución en la tasa en la mortandad que se ve con años, pero aún así los casos de neumonía pues se siguen reflejando año con año, y tienden a haber esta discrepancia, digamos, esta incidencia en los extremos de la vida. La que sigue, de la misma manera, haces una aclaración de funciones de mortalidad en el 2017 del 98 al 2017 y es prácticamente el incremento en los casos de influenza. Aquí ya se menciona ya influenza, que también es una parte importante de la cuestión de las neumonías por que presentan. Aquí es algo importante que tenemos que tomar en cuenta son los agentes etiológicos o los patógenos que debemos de analizar. Se sabe actualmente que es muy variable la presentación de un, este, de un agente a otro. De hecho, en, en las en los agentes etiológicos, el más común me viene siendo el Streptococcus pneumoniae. Hay una serie que menciona que el 31% de la presencia de neumonías en la población en general vienen por este agente etiológico. Hay algunas situaciones como haciendo eh, o mencionando una población, en este caso Dinamarca, mencionan en ellos en sus series que es el 5% de las neumonías a nivel población general. Y aquí es muy importante mencionar porque recordemos que las neumonías no solamente este, son por eh, bacterias típicas, que hay que hacer una distinción aquí, que es un germen típico y que es un germen atípico. Un germen típico, en este caso, es una bacteria que podemos clasificar en gram negativo o gram positivo por la pared bacteriana. Y hay bacterias atípicas que precisamente hacen referencia a que no tienen esta pared que normalmente hace o tienen una membrana cubierta de esteroles, que es lo que hace que sea resistente a los betalactámicos y que tengamos que usar otros agentes, como en el caso de los macrólidos o las quinolonas para, para el tratamiento de este tipo de neumonías. En el caso podemos decir que un ejemplo sería Mycoplasma pneumoniae, donde el 26.5% de las neumonías en la población general se pueden presentar. En México está registrado el 26.5%. Eso según el Instituto Nacional de Pediatría, como lo menciona ahí el dato. La que sigue, por favor. Y aquí es algo importante que es lo que hago señalamiento. En el caso, hablando del micoplasma, sabemos que hay una membrana de esteroles que es lo que hace que no tenga efectividad los beta-lactámicos, recordando el mecanismo de acción.
y muy diferente a cuando las bacterias son gram negativas o gram positivas, donde hay una pared celular como tal, una pared bacteriana, que es lo que las caracteriza. Y de esta manera, en esos casos es cuando podemos usar betalactámicos, como en el caso de ceftriaxona o carbapenémicos, para, para el tratamiento de este tipo de gérmenes. La que sigue, por favor. Ok, más sobre las frecuencias en cuanto a la etiología bacteriana. Aquí, de igual manera, se menciona los tipos de acuerdo al lugar estamos hablando de países, España, Canadá, en cuanto al, si el paciente recibe un tratamiento ambulatorio o es un paciente en sala o en cuidados intensivos, y seguimos viendo la misma frecuencia en cuanto a estreptococo neumonía, como en este caso, como el principal agente infeccioso, hablando de neumonías. Sin embargo, la que sigue, por favor. Sin embargo, cuando hablamos de adultos mayores, vemos que sigue apareciendo estreptococoneumonía, y si bien mencionamos también micoplasma en el caso de los menores de 65 años, como pueden ver en el lugar donde dice micoplasma, Mycoplasma pneumoniae aparece como si en realidad pocos números en cuanto a las infecciones por ese tipo de agente, muy diferente a en los mayores de 65 años. Y esto principalmente si recordamos que el lugar donde hay donde cohabita normalmente el estreptococo neumonía es a nivel de la orofaringe, puede ser también a nivel del todo el tracto o el árbol, al árbol bronquial, y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento. De hecho, más adelante lo vamos a tocar. Algo importante que debemos de mencionar es que este tipo de pacientes mayores de 65 años, hay una, menos de la mitad tienen trastornos de la deglución, algo que de alguna manera los hace proclives a una infección por ese tipo de bacterias. La que sigue, por favor. Muy bien. Hay algunos mecanismos que no solamente dependen de la cuestión, factores de riesgo, que no solamente dependen del agente infeccioso, sino que también de algunas situaciones en especial, como son en este caso los medicamentos, que son el uso de inmunosupresores o esteroides, corticosteroides orales, que el factor de riesgo aquí como un factor de riesgo para neumonía es cuando se consume 5 miligramos de prednisona o más, o un equivalente a los 5 miligramos de prednisona o más. Y en este caso es un factor de riesgo, al igual como los inhibidores de bomba de protones, los antagonistas H2, bueno, que es ya prácticamente ya no hay en uso, pero hablando de los inhibidores de bomba de protones, ya sabemos que es algo, es un factor de riesgo para neumonías, sobre todo a nivel de broncoaspiración. Recordemos que a nivel gástrico, actúa como una barrera natural para este, para eliminar ciertas bacterias, bueno, que ingresan por la cavidad oral. Obviamente también los inhaladores, los esteroides inhalados, el uso de antipsicóticos y benzodiazepinas, que tiene que ver con el nivel de sedación y con la pérdida de los reflejos de la deglución o los reflejos tusígenos. Las estatinas, por la capacidad que tienen de disminuir la fuerza a nivel muscular, y de igual manera, donde viene la salud oral, que más adelante lo vamos a tocar. Algo muy importante es la pobre higiene oral. Mencionábamos hace rato que en el caso de esta bacteria, que es Streptococcus pneumoniae, radica principalmente en la cavidad oral, y el no hacer el adecuado aseo, que el paciente no tenga las medidas adecuadas, puede disponer
con mayor razón a una infección, a una neumonía bacteriana. De igual manera, la comorbilidad también es un factor importante, o las enfermedades crónicas son un factor importante para la presencia de neumonías. El primer lugar, pues obviamente se lo llevan las enfermedades respiratorias, siendo de 2 a 4 veces el riesgo de una infección, pero así como lo menciona el cuadro, también las enfermedades cardiovasculares también tienen que ver en la presencia. Entonces, muchas veces la comorbilidad del paciente también es un factor de riesgo, sobre todo en el caso de la diabetes, que son pacientes que normalmente tienen cierto grado de inmunosupresión, tienen este factor de riesgo para la presencia de neumonías. La que sigue, por favor. Bueno, hay un término que normalmente se llama a nivel que tiene que ver precisamente con la alteración del microbioma a nivel en diferentes partes del cuerpo. Sabemos que hay microbioma urinario, microbioma alveolar, en piel, en cualquier parte del cuerpo sabemos que hay bacterias, son comensales. De hecho, Streptococcus pneumoniae es un comensal, así como Haemophilus influenza, y está muy aceptado, como ven en el dibujo del lado derecho, que la infección por ese tipo de bacterias tiene que ver con la salida o la expectoración de ciertas gotitas o el flush y la aspiración por parte del huésped para la infección. Sin embargo, actualmente se sabe que hay ciertos factores estresores o del mismo huésped que al no tener un adecuado control sobre estas bacterias que son comensales, pueden aumentar el sobrecrecimiento bacteriano y de ahí empezar con, con una infección, en este caso a nivel pulmonar. Se sabe actualmente, bueno, que ciertas, sobre todo las enfermedades respiratorias, sabemos que pierden la fisiología y parte de la anatomía y que hacen más aumenta la presencia o aumenta la población de ciertas bacterias. Y es muy importante mencionar que también hay bacterias en específico que todavía se agrega un factor que pudiera aumentar el riesgo de neumonía, como en caso de clamidia neumonía. Sabemos que produce un factor ciliostático o micoplasma pneumoniae que puede desprender los cilios a nivel pulmonar, y obviamente eso hace que las secreciones del tracto bronquial pues se empiezan a acumular. En el caso de la estreptococo neumonía, algo que pasa es que produce ciertas proteasas, que eso hace que de alguna manera las inmunoglobulinas, sobre todo la tipo A, la, la escinda o la destruye, y eso evita el adecuado este, control de ese tipo de bacterias que están presentes a nivel del tracto bronquial. La que sigue, por favor. Muy bien. En el caso del diagnóstico, estos son los criterios. En los años 90, el doctor Fang, él inició un estudio. De hecho, muchos de los protocolos de estudio que uno ve para neumonía o cómo hacer el diagnóstico de neumonía, inició ciertas características o qué criterios deberían estar incluidos. Los que estamos viendo en esta ocasión son los criterios de la ATS para el diagnóstico de neumonía, que prácticamente son los del doctor Fang, que se publicaron en ese año, de los años 90. Y él menciona que para el diagnóstico de neumonía debe ser por lo menos haberse reconocido por imagen, ya sea una imagen o un infiltrado, o un síntoma respiratorio, perdón, y un síntoma respiratorio y aparte otro síntoma o hallazgo clínico. Entonces, podemos tomar como síntoma respiratorio un nuevo episodio de tos o incremento de la tos. En el caso del paciente con EPOC, sería el incremento de la tos.
así como en este mismo tipo de pacientes también el aumento de la expectoración, la disnea, dolor pleurítico, y otros hallazgos pueden ser ruidos anormales, ¿verdad? A nivel de la exploración, que eso puede ser sibilancias, estertores gruesos o tipo velcro, y fiebre, leucocistosis o le llaman ellos pandemia inexplicable o neutrofilia, que no, o algo que no menciona la guía, en este caso, que lo mencionan muchos artículos de neumonía en el anciano, es la leucopenia y la hipoxia, que es un dato presente que en este caso lo marcan menos del 90% de la saturación al momento de hacer la exploración. La que sigue, por favor. Y bueno, comenzando con el diagnóstico, el criterio en el caso para la guía de práctica clínica, que nosotros tenemos en el caso del seguro, menciona que efectivamente para el diagnóstico de neumonía, en algunos estudios se sabe que no todos los pacientes presentan tos o no todos presentan fiebre, como es el caso de los ancianos, no todos presentan dolor torácico y no todos tienen una producción de esputo. Por lo tanto, si se fijan, el diagnóstico muchas veces, no lo menciona aquí en la guía en sí, pero el diagnóstico se debe de hacer con un conjunto de síntomas. Entonces, también puede presentar algo que no lo mencionan la ATS, pero en la guía del 2007 hace una referencia donde sí el estado mental juega un papel importante, sobre todo en el caso de los ancianos, donde hasta del 40 al 50% puede tener una alteración en el estado mental, o incluso mencionan síntomas gastrointestinales, vómito o diarrea. Entonces, hay otros síntomas como puede ser la taquipnea, taquicardia, o incluso la presencia de síntomas que ya habíamos comentado a la exploración, de datos a la auscultación, y que no hay lo que sí mencionábamos, que no hay una combinación que pueda decirnos, como tal, acercarnos a un, eh, pueda confirmar el diagnóstico de neumonía, pero sí hacer la sospecha para de esta manera ya traducirlo como tal y solicitar ya el estudio, en este caso la radiografía o el ultrasonido pulmonar. En este caso hay, ahorita les voy a presentar un estudio ya que comparan ultrasonido contra radiografía, donde necesitamos un estudio de imagen para confirmar el diagnóstico. La que sigue, por favor. La que sigue. Muy bien. La anterior. Ok. Esto es lo que mencionábamos anteriormente, son los hallazgos a nivel que menciona la guía en general. Ya cuando nos adentramos en el adulto mayor, hay situaciones, como ya lo mencionábamos, que es hay un término que incluso se empezó a acuñar, quien recuerda en el caso de la pandemia de COVID, algo que llamamos nosotros la hipoxia feliz o la hipoxia silenciosa, que tiene que ver con este proceso que sufren las personas mayores, sobre todo mayores de 60 años o quienes tienen una alteración en la cognición, que se llama desaferentación, que precisamente habla del poco reconocimiento de algún estímulo externo, o que es agresivo para el anciano. De tal manera que el paciente puede estar presentando hipoxia y no puede haber ningún reflejo, solamente y la única anomalía que podemos detectar solamente es poniendo el oxímetro, que es lo que podemos nosotros detectar una baja en la saturación de oxígeno. De igual manera, como mencionábamos, la alteración del estado de alerta, y sí es importante mencionar que la gran mayoría de los adultos mayores, por lo menos como mencionan aquí en este artículo, el 77-85% de los pacientes sí presentan una clínica habitual. Sin embargo, sí hay un
15%, 25%, en el cual se vuelve un reto y ahí es cuando tenemos que tener alta sospecha, sobre todo en el paciente con demencia o aquel que tenga la alteración de la deglución. Y aquí cuando tenemos que sospechar que si hay una descompensación de una enfermedad crónica, tenemos que ir, como lo sabemos, pues que hay en ocasiones tenemos alteración de la glucosa o en el paciente con demencia algún síntoma cognitivo nuevo que que ya sea el familiar o algo, no habían detectado una conducta o que hay una conducta nueva. Tenemos que sospechar ante todo un agente que haya una infección nueva y en ese caso sí tenemos que tratar de buscar que no haya, que no sea un nuevo caso de neumonía. Este artículo o esta lámina simplemente es para ilustrar, como menciona, que el 50% de los pacientes sí presentan, no presentan fiebre, el otro 50 sí lo presentan, y pocos presentan tos productiva o expectoración o dolor torácico. Entonces, tenemos que hacer una adecuada exploración para poder tener una alta sospecha de lo que esté pasando en el anciano. La que sigue, por favor. La que sigue, la que sigue. Ok, en cuanto sabemos que hay escalas para, una vez que ya hayamos hecho el diagnóstico, tengamos la sospecha clínica, tenemos que hacer un adecuado este, cribaje del anciano, o sea, tenemos que saber para dónde o cómo lo vamos a manejar, si necesita atención ambulatoria, considerar hospitalización o vigilancia frecuente, o si necesita incluso ingreso a una terapia intensiva, ya va a depender de cada puntaje. La gran mayoría de los pacientes sabemos que por el simple hecho de tener de ser adultos mayores, tienen una desventaja con respecto a las pacientes menores de 65 años. Hay una desventaja ¿por qué? Por la presencia de la comorbilidad y por las secuelas o el estado físico que pudieran tener. De ahí, de ahí que con esas escalas podemos saber la gravedad y a partir de ahí dirigir el tratamiento. En este caso, se presentan tres escalas, hay más, obviamente, pero las principales aquí son el CUP 65, el CRB 65, que simplemente la diferencia es que una es una escala clínica completamente y la otra involucra la toma de un examen de laboratorio para poder decidir o tomar en cuenta el puntaje. Y la otra es el PCI, o el PORT, que es el índice de severidad de neumonía, que simplemente hace una suma de antecedentes de enfermedades más el estado físico actual o el estado clínico actual y los signos vitales, la edad del paciente, si es hombre o mujer, y los hallazgos radiográficos, si el paciente tiene un derrame pleural, si se encuentra chocado o no, si tiene alteración, en este caso hidroelectrolítica, o si tiene alteración metabólica, alguna otra alteración metabólica que pudiera presentarse. Siendo esta la escala de índice de neumonía de severidad, la que más recomiendan para el adecuado estadiaje y a su vez, también esta predice de forma adecuada el riesgo de muerte a 30 días. Entonces, de esta manera nosotros podemos decidir para dónde va eh, este, a tomar dirección el paciente, cómo lo vamos a manejar. Hay otros que son los criterios de ingreso a terapia intensiva o ingreso o se llaman criterios de gravedad, más bien que son en este caso se dividen en criterios mayores y menores, más adelante ahorita los vamos a la presentar, porque tienen que ver mucho hasta cierto punto en cómo vamos a orientar el tratamiento antibiótico si el paciente está hospitalizado. Y sí, habla simplemente de la necesidad de ventilación mecánica como criterio mayor y si el paciente se encuentra o no en choque séptico y precisa de vasopresor para poder seguir adelante. Y hay otros criterios que son criterios menores, como los pueden ver ahí, incluso hay
al momento de hacer la correcta evaluación y la presencia también de ciertos datos clínicos que nos pueden orientar. De tal manera que si nosotros tenemos un solo criterio mayor, ese paciente quiere decir que es una neumonía de la comunidad con criterios de severidad. Ese es, digamos, como el nombre, y los apellidos vendrían siendo criterios de severidad, por ya sea si está con ventilación mecánica o si se encuentra con apoyo de vasopresor. Y si tiene 3 criterios menores, se toma como un paciente que tiene criterios de severidad. La que sigue, por favor. Muy bien. Prácticamente viene siendo lo mismo, nada más aquí lo que quise ejemplificar con mayor razón es la presencia de los criterios, como lo menciona la ATS, para la cuestión de clasificar o no al paciente en si es con criterios de severidad o sin criterios de severidad, con lo que ya mencionamos. Si tiene un criterio mayor, automáticamente es una neumonía de la comunidad con criterios de severidad. Si tiene 3 menores, es un paciente que también tiene el diagnóstico del mismo nombre. La que sigue, por favor. Algo muy importante viene siendo el estudio de imagen, y esto es importante en el caso de la guía del IMSS. Mencionan en el apartado donde vienen las recomendaciones y evidencias, o en el archivo, mencionan que lo ideal sería realizar un estudio de imagen para buscar también algunas otras alteraciones que pudiera tener el paciente, como ya sea atelectasias, como se ve en la imagen de arriba, zonas ya alveolares ya bien definidas, como es en la imagen del lado derecho ustedes en la imagen inferior. Y esto con la finalidad de ver si hay alguna otra situación, como pudiera ser un derrame o alguna otra alteración que se pudiera ver en la radiografía de tórax. Es importante, y en el punto de buena práctica clínica, que aquí lo menciona la guía, que ninguna imagen por sí sola es indicativa de un agente etiológico. No podemos decir nosotros, esta imagen es de micoplasma, esta imagen es de Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, en la guía sí menciona que cuando es un infiltrado homogéneo, normalmente la sospecha es alta de neumonías bacterianas. Así que cuando nosotros estuvimos en la pandemia de COVID, era una característica para clasificar o no a los pacientes si el paciente tenía una neumonía bacteriana o una neumonía por COVID. Cuando era un vidrio deslustrado, el paciente indirectamente tenía una neumonía viral asociada a COVID, probablemente en ese caso de la pandemia. Y cuando veamos situaciones de atelectasias o infiltrados homogéneos, el paciente sugería una neumonía bacteriana. Esto también, acuérdense que es una sugerencia, no quiere decir que sea algo, porque efectivamente hay pacientes que tengan neumonías virales y que puedan tener una sobreinfección bacteriana. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de hacer el diagnóstico y el abordaje. La que sigue, por favor. En un estudio también mencionamos aquí lo que es el contraste, ultrasonido, uso de ultrasonido con radiografía de tórax. Eso es muy importante porque ya últimamente tenemos que tener en cuenta el uso de ultrasonido, no por ser geriatras, no significa que no podamos realizar nosotros también o el apoyo con un ultrasonido. ¿Por qué motivo lo menciono? Porque aquí, como lo menciona la imagen, cuando no tenemos una tomografía a la mano, o el tomógrafo se descompone por algún motivo, pues es más fácil tener un ultrasonido a la mano. Y cuando tenemos un derrame, en ocasiones tenemos que ver si es un derrame loculado o es un derrame anecoico, y el tratamiento es completamente diferente. No es el motivo de la clase, pero sabemos que el tratamiento es completamente diferente e incluso pueden terminar en 2 secciones completamente diferentes. De tal manera que en este caso, en este estudio, donde se hicieron 280
se estudiaron 280 pacientes que sabíamos que estaban confirmados con tomografía, que se tomó como el estándar de oro, y se clasificaron en dos grupos, aquellos que se hicieron ultrasonido y otro radiografía, y en el 6.1% de los casos no se detectaron mediante ecografía las neumonías, y 17.1% de los casos no se pudo realizar el diagnóstico de la radiografía, radiográfico de una neumonía. De tal manera que el hecho de tener un ultrasonido a la mano, nos puede ayudar para el abordaje adecuado del paciente. La que sigue, por favor. Ok. Algo que es muy importante en la guía del ATS, mencionan algo que es la toma de cultivos. Y en cuanto a la toma de cultivos, mencionan si es necesario obtener un cultivo, ¿sí? Al momento de que tengamos si el paciente tiene o no una neumonía bacteriana. Y hacen aclaraciones. Esto mencionan que el nivel de evidencia es baja, en realidad e incluso puede ser que haya una mala toma de la muestra. Por lo tanto, su uso rutinario no se debe de realizar, porque también se ha encontrado que no hay una adecuada, digamos, no hay una diferencia en el tratamiento y en el pronóstico al momento de hacer este tipo de cultivos. En quienes sí deberíamos de realizar, digamos, un cultivo de expectoración. En este caso, mencionan que cuando el paciente tenga la clasificación de una neumonía con criterios de severidad, el uso de antibióticos en los 90 días previos, sobre todo hablando de antibiótico parenteral de amplio espectro, infección respiratoria previa por MRSA, un estafilococo metricilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, o que previamente, si no lo comprobamos, si recibió tratamiento empírico. O sea, probablemente tuvimos la sospecha con un paciente que vimos que sospecha de MRSA o Pseudomonas aeruginosa, y se recibió el tratamiento, no se confirmó, pero si presenta una neumonía, se sugiere dar un tratamiento empírico como si fuera un MRSA o si fuera una Pseudomonas aeruginosa. La que sigue, por favor. De tal manera que el cultivo de forma rutinaria pues no se menciona. Y de igual manera, hacen referencia al uso para el diagnóstico de antígeno de urinario de Legionela o neumococo, que tampoco es recomendable a menos que la epidemiología del lugar lo favorezca o haya una relación con el caso que en este caso se presente. Y también lo mencionan si se trata de una neumonía de la comunidad con criterios de severidad. En la guía en la guía del IMSS menciona como punto de buena práctica. Sin embargo, solamente en aquellos pacientes que tengan alteración o que tengan neumonías con criterios de severidad, como habíamos mencionado, que estén chocados o que estén con uso de ventilación mecánica. Y por otro lado, también se menciona de realizar pruebas para virus de influenza en el momento de diagnóstico, y aquí hay que hacer un paréntesis, que debemos de estar seguros si en la época del año, bueno, se persiste, hay una circulación del virus en la comunidad, como en este caso sería en época prácticamente en estas épocas, y o si el paciente también tiene algún criterio de severidad, este, al momento de la presentación. Ahí, de igual manera, mencionan la guía de práctica clínica, no menciona ninguna prueba, la del seguro, no menciona ninguna, realizar pruebas de influenza para ese tipo de pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, este es un estudio del año 2018, no sale ahí el año, pero donde se hizo precisamente
se trató de evaluar el impacto que tenía la detección en pacientes con neumonía de la comunidad, la detección viral, en este caso de influenza, y simplemente lo que se encontró es que debería de ser solo en épocas estacionales, realizar las pruebas de test y de acuerdo con la gravedad del paciente o la evolución que haya tenido. Si la evolución es muy rápida, en las primeras 48 horas, como lo menciona la guía o las directrices para influenza, en este caso se debe de tomar la prueba para realizar el test. Y de la misma manera, en aquel paciente que tenga una gravedad, se debe de tomar en cuenta. Lejos de esas tres recomendaciones, no lo mencionan, incluso lo que sí se menciona es el gasto a nivel institucional, pero es donde más tiene, en esas tres situaciones es donde más se tiene el beneficio. La que sigue, por favor. Otra pregunta muy común es si el uso de procalcitonina sérica tiene verdaderamente más la clínica, puede o no ayudar en el juicio clínico para el inicio de tratamiento de esos pacientes. Lo que menciona la guía de la ATS, la guía americana, recomiendan ellos que el tratamiento antibiótico se debe iniciar independientemente del nivel de procalcitonina o si se encuentra disponible o no. No todos los hospitales tienen la fortuna de tener procalcitonina a la mano y en ocasiones, bueno, aquí es importante que hay ciertos niveles donde, digamos, menos de cierta cifra, en este caso menciona la guía la guía americana que menos de 0.1 microgramos por litro indica una alteración, una etiología viral y más de 0.25 microgramos indica bacteriana. Pero sin embargo, queda una zona gris en la cual no podemos detectar si el paciente tiene o no una alteración, tiene o no una neumonía bacteriana. De tal manera que no, por ese motivo no se recomienda el uso de forma rutinaria. De igual manera, la guía práctica del seguro sí lo menciona. Sin embargo, la que sigue, por favor. Cuando hablamos en el anciano, desde el 2006, como lo menciona ahí el artículo que les estoy mencionando, que es de la Sociedad Americana de Geriatría, ellos ponen en contexto los pacientes frágiles que arriba de 65 años probablemente como más del 50%, más del 60% o 70% incluso tienen esta condición física, este, es donde se vuelve un reto, ¿sí? El uso de la procalcitonina. Si recordamos, la procalcitonina no es un derivado que venga de las bacterias, sino incluso lo produce el endotelio de nuestro cuerpo. Y es ahí donde la baja respuesta que un paciente frágil tenga ante un agresor es lo que hace que no tenga una adecuada elevación en el caso de la procalcitonina. Entonces, ahí, si se fijan, hay varios artículos donde sí lo mencionan en pacientes y como en el último donde dice que si se reduce el pronóstico de la procalcitonina, en realidad tienen que elevar más la cifra para poder decir que ese paciente verdaderamente se beneficia del uso de la procalcitonina. Entonces, tarde o temprano, la verdad es que por lo menos en los ancianos, al igual que la PCR, tiene poco nivel de evidencia para, para el apoyo o no en un paciente con neumonía de la comunidad. La que sigue, por favor. Una vez que ya encontramos al paciente en clínica, hicimos el diagnóstico radiográfico, lo clasificamos y todo, tenemos que decidir el tratamiento. Y algo muy importante es siempre verificar la resistencia a los antimicrobianos. De tal manera que en el caso del paciente que es ambulatorio, sea algo que tenemos que ver si en nuestra zona o donde radicamos, si hay una resistencia a los diferentes agentes. De tal manera que cuando hablamos de un paciente ambulatorio que tenemos que darle el uso de macrólidos,
la resistencia a macrólidos perdón, el uso de macrólidos no se debe de iniciar cuando el paciente tenga una resistencia este, mayor al 25%, porque ya automáticamente pierde la, la capacidad de tratamiento ante el paciente. De igual manera, pacientes que requieren hospitalización, el régimen primario, y eso que debe quedar muy claro, es el uso de una cefalosporina más un macrólido. Y este tiene dos motivos. Uno, porque si estamos hablando de que es una cefalosporina, en este caso de tercera generación, como podría ser ceftriaxona, o de quinta generación, que es ceftarolina, cumple como tratamiento primario porque se supone que con esa vamos a tratar Streptococcus pneumoniae. Y el macrólido cumple es otro tratamiento primario porque vamos a tratar con esto los gérmenes atípicos, Mycoplasma, Clamidia pneumoniae o Legionella, y eso nos va a ayudar al tratamiento de este tipo de bacterias, además de que nos ayuda a tratar también en este caso, Streptococcus pneumoniae o algunas otras bacterias. Solo en los casos en los que no podamos, por alguna situación de resistencias o que no tengamos a la mano los fármacos, como puede ser sobre todo acá en los hospitales de la Secretaría, donde ahorita no hay mucho de dónde agarrarse, pues es donde prácticamente se tiene que hacer el uso de las quinolonas. Recordemos que las quinolonas, sobre todo la respiratoria, levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino, que hasta ahorita yo no desconozco si hay aquí en México, creo que no, solamente en Estados Unidos y en Europa, este, tienen mayores efectos adversos, mayor efecto de delirium, y es una situación en la cual nos impide el adecuado tratamiento de los pacientes, no en todas las condiciones, pero sí de preferencia se debe y además de que las quinolonas, recordar que siempre tienden a ser un agente, tienden a mutar las bacterias para temporar las resistencias bacterianas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está en la guía de la ATS, lo mencionan de forma muy resumida. El tratamiento estándar, que es lo que lo debemos de iniciar. Si de acuerdo a si el paciente necesita estar tratamiento ambulatorio, si es un tratamiento solamente en hospital, si es un tratamiento con historia de MERSAS o historia de pseudomonas, o si el paciente es una neumonía severa o no es una neumonía severa. Entonces, de esa manera, podemos nosotros estandarizarlos y saber quién, a partir de los criterios, es aquí cuando los criterios de severidad toman la relevancia o la importancia, porque nos dicen cómo vamos a tratar al paciente o qué antimicrobiano es el que vamos a administrar. De tal manera, por poner un ejemplo, un paciente que tenga uso de ventilación mecánica y que se necesita y antecedentes de Pseudomonas aeruginosa, se recomienda, como lo ven en la parte inferior del lado derecho, un ejemplo, ahí viene la elección de un agente más otro agente, o sea, elegimos un beta-lactámico más otro agente para cobertura de atípicos, que pudiera ser, un ejemplo, meropenem, un gramo intravenoso cada 8 horas, más cualquiera de la lista que veamos ahí. La que sigue, por favor. En la guía del seguro no abunda tanto el manejo de los antibióticos. De hecho, se quedan muy cortos. En cuanto al manejo, mencionan nada más, los clasifican en los riesgos, como pueden ver ahí. Y eso es importante porque si se fijan, no hace mención en cuanto a los antecedentes. No mencionan si el paciente tiene antecedentes de MERSA, si tiene antecedentes de Pseudomonas, y eso es algo muy importante, o si tuvo previamente o hace 90 días exposición a algún antibiótico de amplio espectro. Entonces, aquí es cuando ya son datos importantes que tenemos que tomar en cuenta y incluso también si el paciente tiene neoplasia o uso de quimioterapias o incluso si está en hemodiálisis, porque sabemos, de acuerdo a esos antecedentes,
los factores de riesgo que pudiera tener para la gente que vamos a atacar o la sospecha de la gente que vamos a atacar. La que sigue, por favor. Algo muy importante que se hace de forma muy habitual es el uso de esteroides. De forma general, la guía del ATS lo menciona de uso rutinario, desaconseja el uso rutinario por varias razones. Una de ellas es que el uso rutinario de esteroides principalmente tiene las alteraciones metabólicas y la otra puede haber infección agregadas de otros agentes, como en este caso pueden ser hongos, o no haya una resolución adecuada no hay una resolución de la neumonía y es por eso que no se aconseja su uso. Las únicas tres situaciones, digamos, en las cuales pudiéramos decir que está recomendado es cuando el paciente está en choque séptico, cuando el paciente tenga antecedentes de POC o en el caso del paciente con COVID, que hasta ahorita, bueno, en el caso de la dexametasona es el que se ha comprobado que aumenta la supervivencia en esos pacientes. Sí, el único lugar donde se usa, digamos, donde se encontró, donde se logró encontrar, y que lo menciona así la referencia, es en el UpToDate. Ahí sí mencionan que dependiendo de la PAFI, cuando es una PAFI menor de 300, o sea, cuando es un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, moderado, que es una PAFI menor de 300, de 200 a 300, o cuando el requerimiento de oxígeno es mayor a 50%, ahí sí lo recomiendan con uso de hidrocortisona 240 miligramos o su equivalente, en este caso, que más o menos viene siendo prednisolona 40 miligramos o prednisona 50 miligramos. La que sigue, por favor. Bueno, algo que no mencionan las guías es la prevención. No me refiero a las vacunas, porque las vacunas sabemos que es la cuestión del uso de las vacunas y todo eso, pero sin embargo hay ciertas situaciones que ocurren en los adultos mayores, que en este caso son los trastornos de la deglución, que es el principal. Mencionaba al inicio del tema, que en el caso de los adultos mayores de 65 años, la prevalencia de un trastorno de deglución es del 35 al 40%. Es algo importante y sobre todo este se eleva cuando hay alguna alteración como accidente vascular cerebral, una enfermedad de Parkinson o demencia, que es alrededor del 80%. Y obviamente el uso de dispositivos para alimentación aumenta el dicho riesgo. ¿Qué significa esto? Si el paciente tiene sonda nasogástrica o sonda de gastrostomía, aumentamos el riesgo del riesgo de broncoaspiración. Recordemos que la deglución no solamente es el hecho de que aclarar la voz, pasar la comida, pasar los alimentos, sino que también es un mecanismo de defensa porque ayuda a las secreciones, ya sea a escupirlas o deglutirlas para que se vayan al estómago. En el estómago con el ácido clorhídrico también esta parte hace que funcione como medida de protección. De igual manera, mencionar que el paciente que tiene trastorno de la deglución normalmente tiene también un trastorno de malnutrición, ¿sí? Y por consecuencia, una alteración inmunológica y baja respuesta a los problemas, sufren sarcopenia y es un círculo que se va empeorando estas situaciones. ¿Hay algunas medidas que pudiéramos hacer? Sí, realizar la alimentación en 30 grados, o sea, en semifoliar, dejar pasar un tiempo adecuado. Normalmente se sugiere que pasar hora y media o 2 horas después de la alimentación, ya sea por sonda nasogástrica o gastrostomía, y en dicha posición. Actualmente, también se sugiere el uso de procinéticos, sobre todo cuando un paciente está hospitalizado y que cumplen ciertas situaciones, ¿no? Un paciente chocado con ventilación mecánica, la motilidad intestinal también es más lenta. Y obviamente acondicionar las texturas a la condición del paciente. Si el paciente necesita dieta en papilla, de preferencia que sea una dieta en papilla y sin grumos, para que facilite el adecuado aclaramiento y evitar el atragantamiento. La que sigue, por favor. Algo que se menciona aquí es la tolerancia a la nutrición en infusión continua contra bolos, que eso es algo más bien para una situación en hospital, pero que aquí en esta revista mexicana de medicina crítica
Ellos lo mencionan que podría ser una adecuada técnica la infusión continua contra los bolos, porque sabemos que cuando uno administra de forma muy rápida la alimentación, existe más riesgo de broncoaspiración, aún así se pase por sonda nasogástrica y se pase por gasostomía, existe un alto riesgo de broncoaspiración. Entonces, es lo aconsejable que cuando uno ponga la indicación, la dieta licuada, pasar por sonda nasogástrica, la pongamos a partir o pasar de cierto tiempo. En la guía de valoración preoperatoria, en el caso de la Sociedad Americana de Geriatría, ellos mencionan lo que aproximadamente tendríamos que pasar de tiempo o velocidad de la alimentación son 100 mililitros 100 mililitros por, por hora de alimentación, de tal manera que si un paciente pasa la alimentación, son 300 mililitros lo que se le va a dar de alimentación, la alimentación tendría que pasar en 3 horas aproximadamente. La que sigue, por favor. Los factores de riesgo relacionados a la vida diaria, sobre todo aquí hacemos hincapié en el consumo de tabaco, aumenta el riesgo de padecer neumonía, más cuando es más de 20 cigarrillos, hasta en un 3.3 veces más riesgo, o cuando es uno fumador pasivo o menos, o uno consume menos de 20 cigarrillos diarios, es cuando uno se presenta ese riesgo de menos de 1.5. La higiene oral también es otro factor, como habíamos mencionado, y el consumo de alcohol. Por cada 10 a 20 gramos de alcohol aumenta el riesgo de sumado en el 8%, pudiendo ser acumulativo por cada 10 o 20 gramos de alcohol que consumamos, llevando hasta un 83% de riesgo con respecto a los que no consumen alcohol. Lo que sigue, por favor. Y esto es simplemente porque recordemos que tiene que ver con la capacidad que volviendo a lo mismo, la capacidad de aclarar la vía aérea y el problema para poder tener este aclaramiento de la vía aérea y evitar la acumulación de secreciones. El uso de medicamentos, la que sigue, por favor. Aquí no voy a tener mucho, pero pero sin embargo en esta dispositiva quiero hacer mención sobre todo del uso de los inhibidores de la bomba de protones, que es donde se ha demostrado, en este caso es un estudio en niños, pero aquí lo quise poner en esta situación porque tocan algunos puntos importantes de qué es lo que pasa en adultos mayores, comparan niños con adultos mayores. En niños se comprobó que pasando las 4 semanas no haya una alteración digamos que no se ve ninguna alteración o sobrecrecimiento a nivel del tracto respiratorio. Sin embargo, en adultos jóvenes y en adultos mayores, se ve que después de cierto tiempo, pasados los 30 o 45 días, es cuando se ve una alteración en el microbioma a nivel del tracto bronquial. Y esto es simplemente porque recordemos que el ácido clorhídrico pues es un mecanismo de defensa, una barrera natural que nos ayuda a evitar. De tal manera que incluso no depende de la dosis, o sea, simplemente el hecho de que yo le esté dando un inhibidor de la bomba de protones para esta situación, solamente por darlo, sin alguna situación o indicación en específico, pues tiene bastante riesgo a los 30 o 45 días de presentar una infección respiratoria. La que sigue, por favor. Ya por último, ya para terminar, es importante mencionar la deficiencia de vitamina D, factor de riesgo de mortalidad. Hay un montón de artículos donde lo podemos encontrar. El nivel menciona menos de 20 nanogramos por decilitro. Es el factor, incluso como le menciona el primer artículo, que es un artículo de la revista de la Sedena, donde mencionan ellos que incluso la deficiencia puede empeorar la mortalidad, puede aumentar el riesgo de muerte por el hecho, o sea, no solamente el riesgo de tener neumonía, sino el riesgo de muerte por
una infección por una neumonía. En este caso lo elevan a 2.5 veces más el riesgo de padecer una neumonía por el déficit de vitamina D. Lo mencionan, vuelvo a repetir la cifra, ellos mencionan que es menos de 20 nanogramos por decilitro. No sé si hay algún comentario. Nuevamente les pido una disculpa por la cuestión del horario y los inconvenientes. Ahí. Muchas gracias, doctor. Por obviedad de tiempo vamos a hacer a cortar un poco las preguntas. Nos preguntan si en la cuestión de prevención, sabiendo que la vacunación en la población geriátrica es esencial en el contexto actual, ¿qué vacuna considera con más beneficio que aporta? ¿Antiinfluenza, anticovid o antineumocócica? Pues todas, Sí, exacto. hay todas, hay Y todas. próximamente el virus sincitial respiratorio, ¿verdad? Así es. De hecho, el lunes creo que lo saca Pfizer. Van a hacer la presentación allá en México de Ujú, correcto. la vacuna del virus de sincitial respiratorio. Y esa va a estar interesante porque es una vez al año, creo. Pero a ver qué resultados da. Y Algo que es seguramente va a haber. importante Dime. mencionar es que en el caso de la influenza no tiene es una cobertura moderada. O sea, se menciona que es el 35 al 40%, dependiendo de donde lo revisen, pero es que es donde hacen la mención de la cobertura, ¿no? ¿Qué tanta cobertura tiene? En sí, también la inmunosenescencia hace que no tenga una total Una inmunidad respuesta los adecuada. adultos mayores. Ujú. Otra pregunta, doctor, y la última sería, ¿qué régimen antibiótico recomienda cuando hay falla al uso de cefalosporinas y macrólido y no se tiene un aislamiento de algún germe específico infeccioso? O en ocasiones cuando los cultivos reportan sin aislamiento bacteriano. Ok, aquí la guía del ATS, de hecho, lo menciona, que cuando hay un uso de este tipo cuando hay una alteración o hay un fallo. Para empezar, la guía del ATS en el 2007 menciona los criterios de fallo. Normalmente lo es la persistencia de la mala condición del paciente, o sea que hay un empeoramiento clínico. Cuando hay una situación que a los 3 días hay una fiebre que no responde, que de hecho en el adulto mayor algunos artículos lo extienden hasta 5 días, pero la Bien. respuesta clínica es la que nos va diciendo. Pero en general se menciona ya el uso de carbapenémicos y asociados ya sea a una quinolona o incluso si aún no hemos detectado, tendríamos que revisar el caso, porque en este tipo de pacientes probablemente hay un antecedente que no estemos viendo, como mencionamos, que a lo mejor haya una sospecha o un factor de riesgo para MERSA o pseudomonas, que ya lo que ya tendríamos que estar tomando en cuenta. Muy bien. Aunado a esto y la última pregunta, y esta voy a responder un poco y continúas tú después, Marco. En el paciente hospitalizado, ¿es necesario realizar un estudio etiológico de la neumonía adquirida en comunidad, incluyendo virus y bacterias atípicas? Aquí agregaría algo. Afortunadamente en el IMSS, y esto existen 127 hospitales actualmente que ya tienen la prueba de FilmArray, que es una PCR multicomponente, es decir, que hace la prueba, corre una PCR para virus, bacterias, dependiendo la sospecha. Es decir, hay 5 tipos, hay para neumonía, para neurología, bueno, infecciones neurológicas, sepsis general, uroginecológico, y esto lo pueden preguntar. Seguramente son hospitales grandes, regionales, y también algunos hospitales de zona importantes en las capitales, pero hay que empezar a utilizar estas herramientas que tenemos y para correr efectivamente cuando tengamos obviamente una sospecha, ¿verdad? Y si está hospitalizado, pues una neumonía que es grave. No sé si quieras complementar más, Narco. Pues no, de hecho ya lo que mencionaba la guía, o sea, ahí y lo que mencionan mucha de la bibliografía es que si el paciente, en quienes se tiene que hacer los escrutinios ya lo mencionamos ahí, es el paciente que tenga criterios de gravedad, es donde prácticamente tenemos que hacerle todo, ¿sí? Es el paciente que tenemos que hacer el abordaje. O Excelente. buscar el agente etiológico si estamos sospechando algún agente etiológico. Por eso mencionaba, un ejemplo es el paciente que es un oncológico. Es el clásico, o que tenga el uso de un catéter o que vaya a hemodiálisis. Sabemos que ahí son MERSAs,
o en el caso de los oncológicos pueden ser pseudomonas, ¿sí? Entonces, también depende mucho o el paciente que tiene ventilación mecánica que no ha tenido una buena evolución, también esos pacientes son los que, o el paciente de POC, ¿sí? Normalmente el de POC tiene una característica que cuando son ya etapas muy avanzadas, que son oxígeno dependientes, hay crecimiento de pseudomonas, entonces lo tenemos que tomar también en cuenta. Eso es, mucho bien. Pues muy bien, estuvimos conectados alrededor de 250 personas continuamente y pues saludos también a nuestros colegas de Argentina que nos mandan saludos desde acá. Quién sabe cuál será el uso horario, pero saludos a todos los compañeros, a todos ustedes, buen inicio de año y les estaremos enviando en las siguientes quincena la programación de todas las sesiones de los cursos para que se puedan ir inscribiendo y poder tener acceso a su constancia. Eh, Gracias, doctor Marco. Estamos en contacto y pues nos vemos en las siguientes presentaciones. Buenas noches.